mire, sin duda Telémaco, el hijo de Odiseo, es un personaje complejísimo, porque su presencia, manifiesto latente, en las tres partes de la Odisea, el poema épico compuesto por el grandioso Homero. Tres partes decíamos. La primera, la telemaquia, o viaje de ida de Telémaco en busca de noticias sobre su padre. La segunda parte, el Nostos, el viaje de regreso de Odiseo, donde se narran todas las aventuras. Y la tercera parte, la venganza o el regreso de Odiseo a Ítaca. Y Telémaco es el protagonista de la primera parte, la telemaquia, pero mire, por lo menos, porque en la segunda parte, el Nostos, su presencia está latente o sugerida, y en la tercera parte, la venganza, es como una especie ahí, en esa última parte, hay como un triprotagonismo, es decir, que quizá podríamos poner al mismo nivel, situar al mismo nivel que Odiseo, a Telémaco y a Penélope, que desean volver a ser lo que eran hace 20 años, que 20 años no es nada, como dice un tango que canta Gardel. Dice, yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y más adelante dice, volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Y sigue, pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. ¡Qué barbaridad! Es que se nos pone la piel de tango, casi un canto dedicado a Odiseo, al viaje de ida, de vuelta, a quedarse, porque quien se queda sufre igual que el que se va. Estos son los tres tiempos en los que canta la musa que es invocada por Homero en la Odisea, una maravilla. Bueno, ese irse de Telémaco, ese volver de Odiseo, ese quedarse de Penélope, están sometidos a muy diversas pruebas, tremendas pruebas. Y aquí lo que interesa es el proceso de transformación de Telémaco, su evolución como personaje, es decir, los factores que intervienen, las dificultades, los motivos, el punto de partida, el punto de encuentro de una travesía, la de Telémaco, hacia sí mismo. Es decir, estamos hablando de la telemaquia. O sea, los 4 primeros cantos de la Odisea, el viaje de Telémaco que parte de Ítaca en busca de Odiseo, de su padre, y su regreso es tema para otro podcast. Así que, como dice Aristóteles en su indispensable poética, pues iniciemos por el principio, acerca de cómo es que se entretejen el kleos, es decir, la fama, la gloria, que da en la inmortalidad a los dioses mediante la memoria universal, la arete, es decir, la virtud o la excelencia, y el odos, es decir, el viaje de ida. Y mire, el odos de Telémaco es como una especie de antónimo, un concepto que es totalmente contrario al nostos, que es el viaje de regreso, el de Odiseo. Entonces, bueno, vemos en la construcción o configuración de Telémaco como personaje que intervienen entretejido, reitero y enfatizamos, kleos, fama y gloria, arete, virtud o excelencia, odos, viaje de ida. Bueno, y estos 3 valores, kleos, arete y odos, son la base de la paideia, los ideales de la cultura griega. Bueno, este es un libro, es un estudio realizado por Jäger Gourner, un filólogo griego de origen alemán, muy reconocido, que afirma que toda la educación griega está en la telemaquia. Bueno, y está de más decir esto, porque lo sabemos, ¿no? Que los poemas homéricos tuvieron una función educativa, o sea que en la Odisea se plasma lo que se vivió y lo que se deseaba transmitir para entender cómo vivir en las polis. Por eso en la Odisea encontramos mitos mezclados con el argumento, a los dioses ahí presentes y también otras historias de otros héroes que se van cantando y se van entremezclando.
una mezcla que ofrece una mirada al pasado de la Grecia arcaica y la Grecia que se deseaba edificar, es decir, es como una especie de transición que va de la Edad Oscura, estamos hablando más o menos entre 1200 a 800 antes de Cristo, cuando desaparece la escritura a causa del colapso político y militar de Micenas y surge la literatura oral, surge la oralidad. Hasta, en este periodo, hasta el 776, cuando resurge la escritura mediante los poemas épicos escritos en una mezcla de dialectos griegos orientales, principalmente el jonio y el eolio. El jonio y el eolio, porque luego no se entiende bien en los podcasts. Bueno, entonces en la telemaquia, es decir, en la primera parte de la Odisea, que abarca los primeros 4 cantos o rapsodias, descubrimos quién es Telémaco y en qué situación vive, qué evolución necesita, por qué decide comenzar la transición, cuál es su plan para lograr su cometido, conocerse y formarse a sí mismo, quién es la mente maestra y divina que está detrás de todo ese proceso. Pero mire, aquí hay que cuestionarnos, preguntarnos en primera instancia, ¿por qué si la Odisea inicia con la invocación del poeta a la musa de la poesía épica, para que cante las aventuras del varón muy versátil, es decir, de Odiseo, el de muchas mañas? Bueno, pero ¿por qué inicia con la telemaquia? Todo un tema, ¿verdad? Veamos, Odiseo está lejos, está retenido en la isla Ogygia de la ninfa enamorada Calipso, mientras su hijo Telémaco está inactivo en espera del regreso de su padre. Pero, y aquí está la respuesta de por qué, después de la invocación inicia con la telemaquia, porque ambos se ponen al mismo tiempo en movimiento para reunirse y simbolizar el viaje del héroe, el viaje de ida por un lado, el viaje de vuelta por el otro, y al mismo tiempo Penélope, que teje y desteje. Entonces la Odisea tiene 2 viajeros y un punto clave, Odiseo y Telémaco por un lado, y el punto de unión espacial y simbólico obviamente, que es Ítaca. Ahí está Penélope asediada por los abusivos pretendientes, que lucha también como una heroína, Y visto así, son 3 las representaciones que tiene el héroe odiseico, el que se va, el que regresa y la que se queda a defender las pertenencias. ¡Qué maravilla! Todo un código heroico. El triángulo esférico. El padre, el hijo y la madre, y el punto de encuentro, o sea que en una línea perpendicular se sitúa el O2 o viaje de ida de Telémaco, en la otra línea perpendicular el Nostos de Odiseo, el viaje de regreso. En la base del triángulo situamos a Ítaca, Penélope, y en la esfera, recuerde que estamos hablando de un triángulo esférico, y en la esfera central, dentro del triángulo, bien podríamos ubicar la arete, la excelencia, y Cleos, la fama y la gloria. Entonces la Odisea, como usted puede ver, pero de sencillita, no tiene absolutamente nada, nada. Y de inicio vemos 2 problemones: el fracaso de la vuelta de Odiseo y la negativa de los pretendientes a marcharse. Pero aquí el asunto es que el fracaso de la vuelta de Odiseo es problema de Odiseo, es decir, él tiene que resolver ese problema. Y de alguna manera en la telemaquia, la negativa de los pretendientes a marcharse, pues es un problema de Telémaco. Entonces aquí tenemos a esos 2 héroes, ¿no? Y al comienzo Telémaco es un joven más o menos entre los 17, ¿no? Los 19 años, desamparado, quizás hasta los 20, ¿no? Desamparado pues ante el abuso y la deshonra de los pretendientes de su madre, que contempla, mire, algo así como en un estado de resignación, pues como los pretendientes están consumiendo terriblemente los bienes de Ítaca, y bueno, para ser un descendiente de una casta de héroes, es muy extraño mirarlo tan dócil, tan inhábil. Vemos que Telémaco está como paralizado.
está como estancado, sin identidad, sin reconocimiento ni respeto de la sociedad que lo rodea. Pero bueno, esto va a cambiar, esto va a evolucionar. Por ejemplo, en el canto 2, cuando convoca a asamblea, dice: no hay un varón como era Odiseo para apartar de la casa la ruina. Yo no soy tal como para apartarla. Sin duda, inclusive después torpe seré e ignorante en cuestión de pelea. Si me defendería si yo tuviera la fuerza. Bueno, esto no deja de ser curioso porque como ha tenido la valentía, es decir, preguntarnos cómo, ¿no? Preguntarnos cómo y por qué, ¿no? Ha tenido, ¿de dónde le ha surgido esa fuerza? La valentía para convocar a una asamblea política. Y ese paso es importantísimo en la educación griega, tener presencia en la polis, en una asamblea, que es el centro del poder político y social. Saber hablar en público, saber argumentar, persuadir, ganarse el respeto de los demás para formarse como líder. Y esto también es crucial, porque desde que partió Odiseo, hace 20 años, no se había convocado a ni una sola asamblea. Y esto sabemos que para los griegos, para las polis, era vital. O sea que Ítaca se encontraba totalmente acéfala, sin cabeza política y obviamente sin ley. Pero fíjese qué hábil es Telémaco. Esto quiere decir que ha sido educado como noble guerrero y héroe, pero que quizá no había tenido la fuerza para demostrarlo hasta el momento en que inicia su discurso en la asamblea, donde lo primero es admitir las flaquezas, admitir públicamente las desventajas, las carencias. Esto es un acto de valentía, Esto es un acto de honor, porque son muy pocos en la historia de la humanidad los que antes de reconocer sus virtudes o sus logros aceptan sus debilidades ante un gran número de gente de poder. O sea que antes de confrontar o de proponer alianzas hay que poner rodilla en tierra. Además, mire, no es fácil tener a un Odiseo como padre, ¿no? Imagínese qué figurón, y a un Laertes como abuelo, porque son héroes de guerra. Y la gente va a ejercer una presión política y social muy profunda, muy fuerte, para que Telémaco o mantiene el linaje heroico o lo van a matar por ese fracaso. Y Eurímaco, uno de los pretendientes, le hace notar esto al responderle en la asamblea. Dice: a Telémaco yo mismo daré un consejo ante todos, que él le pida a su madre volver a la casa paterna, ellos prepararán su boda y le aprestarán una dote muy grande, cuanta conviene que vaya ante una hija querida, porque pienso que antes los hijos de los aqueos no cesarán en este arduo cortejo, pues absolutamente a nadie tememos, ni siquiera a Telémaco, aunque él es de muchas palabras. Bueno, no es menor que Eurímaco afirme que hay algo bueno en Telémaco. Es increíble que haga esto, ¿no? Que lo reconozca. Es decir, cuando expresa que tiene muchas palabras. Y esto nos da una pista para intuir. Por un lado, que Telémaco quizá ha recibido ya, no se nota, una instrucción básica en retórica para hablar en público, para poder dirigir, para ser líder. Bueno, y quizá, ahí lo que le falta a Telémaco es la arete, la gloria, la fama, el combate, el esfuerzo. Pero también, por otro lado, podría interpretarse que Eurímaco insulta a Telémaco por ser de muchas palabras y pocas acciones. Y esta debilidad seguramente se debe, en caso de ser así, a la ausencia de la figura paterna, la falta de un ideal, de un modelo a seguir, porque el abuelo está ausente, fuera de palacio, muy triste por su hijo Odiseo y no cumple con ninguna función paterna. Y hay que recordar que fue Laertes, ¿no? El abuelo de Telémaco, quien entrenó a Odiseo, padre de Telémaco, hijo de Laertes. Porque acuérdense que en los griegos siempre las genealogías son importantísimas. Pero Telémaco está solo, está sin padre, sin abuelo, con 2 mujeres, la madre, la nodriza, que sobreviven como pueden al asedio y la deshonra, ¿no? de los pretendientes. Pero mire, aparece Atenea. Y hasta respiramos, ¿no? Que bien podría simbólicamente considerarse una especie de hermafrodita, una figura paterna para Telémaco, una diosa bellísima, diosa de la sabiduría y la guerra, además una tejedora estupenda, ¿no? Pero que además combate,
que nació mujer pero revestida con armadura y lanza, una diosa tremenda, ¿eh? Y Atenea se disfraza de Mentes y de Mentor, amigos de Odiseo, es decir, que se disfraza de figuras paternas. Y bueno, Mentes simboliza la sabiduría, es quien estimula a Telémaco en su rol de líder ante la asamblea, y Mentor es su consejero, su protector en el viaje, son los que le brindan confianza a Telémaco, son quienes lo instruyen, quienes lo guían, lo protegen, pero en realidad sabemos que tanto Mentes como Mentor pues son la diosa Atenea, y Telémaco los necesita porque está sumido en la melancolía, está inmerso en una ensoñación y también en la duda de ser realmente el hijo de Odiseo, el gran héroe. Le dice Telémaco a Atenea: pues bien, extranjero, muy detalladamente voy a decirlo, mi madre dice que soy de aquel, o sea, de Odiseo, soy hijo de Odiseo, mas yo ciertamente no lo sé, pues nadie aún por sí mismo conoce su estirpe. Ojalá yo hubiera sido el hijo de algún venturoso varón, ojalá yo hubiera sido el hijo de algún venturoso varón, a quien la vejez por sus bienes hubiera encontrado, mas hoy, de quien fue el más infeliz de los hombres mortales, de él dicen que yo nací. Y aquí fíjense cómo Telémaco expone que el heroísmo, es decir, la arete, implica mucho dolor, que hubiera sido mejor para él quizá tener un padre que envejeciera, que fuera un viejito, que muriera, ¿no?, de vejez, y no un héroe de guerra glorioso pero desaparecido, y no sabe si está muerto o vivo. Y por otro lado, la aparente ausencia materna, la de Penélope, que bueno, es muy necesaria para la independencia de Telémaco por un lado, y por otro porque ella está también viviendo su propia odisea, tramar en contra de los pretendientes, resistir mediante el engaño, que para eso es habilísima, teje, desteje, y además no les dice no a los pretendientes, pero tampoco les dice sí. Una Penélope que no regresa a la casa de su padre para ser provista de una dote y volver a casarse. Es que a Penélope nunca hay que mirarla como una mujer débil, porque además de tejer y destejer y no decir no ni sí, se muestra pues ante los pretendientes como una mujer sufriente. Pero cuidado aquí, porque en esa escena donde aparece el cantor, casi es una teatralidad la que hacen ahí Penélope y Telémaco, para engañar precisamente a los pretendientes, ¿no? Cuando escuchan cantar, cuando Penélope escucha cantar a Femio, y no es que no esté triste, sino que aquí lo relevante es que ¿por qué Penélope hace pública su tristeza? Es decir, ¿por qué la usa políticamente? Dice Penélope: Femio, pon un final a ese canto funesto que siempre al corazón querido en mi pecho tortura, pues más que a nadie me vino el odioso pesar, porque recordando siempre deseo la grandiosa cabeza del varón cuya fama es amplia en Hélade y Argo Central. Y este acto de valentía de la madre, de aparecer además como si fuera una escultura, no una tremenda reina, con una esclava a un lado y con la otra del otro lado, se presenta públicamente, decíamos, como la reina que es. Y este acto es importantísimo, porque ese acto de Penélope va a infundir valor, es decir, va a infundir arete en Telémaco para que éste hable en la asamblea. O sea que en esta aparición, Penélope es modelo y guía del arete, de la valentía que conlleva al honor. Y bueno, mira, la canción de Femio también es súper importante, y dígame que no lo es en esta enorme obra, porque la canción es como una especie de invocación de una cleos, es decir, de un indicio, de una intuición del regreso de Odiseo, y también podríamos ver esa cleos en un sentido de la gloria, y además la intervención de la madre, ¿no? Con esta intervención, Telémaco se insufla lo que decíamos de valentía, y delante de los pretendientes le dice a Penélope: ¿y por qué, pues, madre mía, prohíbes al Aedo querido deleitar cual su ingenio se mueve? Que tu corazón y tu ánimo ahora soporten oírlo.
Odiseo no fue el único que perdió su día del retorno en Troya. Perecieron también muchos otros varones, mas yendo a tu estancia, cuida tus propias labores, el telar y la rueca, y a tus siervas ordena que vayan a sus labores. La palabra, asunto será de los hombres, todos, máxime mío, de quien es el poder de la casa. Bueno, y aquí Telémaco está como protegiendo, ¿no? Como tratando de salvar a su madre, por un lado, porque esto puede tener muchísimas interpretaciones. Además, también vemos cómo Telémaco va evolucionando como héroe, porque dice estas palabras, menos para Penélope y más para sí mismo. O sea que Telémaco vence el miedo y se va posicionando políticamente, ya no por debajo de los pretendientes. Y esto quiere decir que Telémaco se sacude la adolescencia ya muy tardía en él, ya muy prolongada, y todos estos factores, sin olvidar nunca la intervención, obviamente de la diosa Atenea, en donde disfrazada, ¿no? En forma de mentes o de mentor, con sus sabios consejos, su disposición de compañía, es crucial para cambiar el rumbo de la vida de Telémaco. Además, hay que tomar en cuenta que Atenea, como diosa guerrera, es formadora y protectora de héroes. Es tan valiente, además, que se atreve a pedir a su padre, al crónida Zeus, que otorgue a Odiseo la gracia y el favor de retornar a su casa. Fíjese cómo desde el canto 1, es decir, desde el inicio de la obra, queda claro uno de los temas centrales de la Odisea: la familia. La familia. Porque entre dioses hay una relación poderosísima entre padre e hija, y esto está al inicio de la Odisea. El padre que le concede un deseo a su hija revestida con armadura y lanza, a esa hija que nació de su frente, o sea, de su inteligencia, y Atenea, la diosa Ojiglauca, sabe, porque es la diosa de la sabiduría, que para que Odiseo vuelva y retome su lugar de padre y esposo y rey de Ítaca, y además hijo de Laertes, porque Laertes está vivo, tiene que preparar a Telémaco, y le dice a Zeus: y yo ciertamente marcharé a Ítaca a fin de incitar todavía más a su hijo y a ponerle coraje en el pecho. Es decir, que va a convertir a Telémaco en héroe mediante la seguridad, la valentía, la esperanza, con el fin de que Telémaco se reconozca a sí mismo como hijo de Odiseo, descendiente de un linaje muy glorioso. Pero bueno, también ya hablamos en el podcast anterior de que hay ese linaje, además de glorioso, hay un linaje oculto. Le invito a escuchar el podcast anterior. Y bueno, para soportar, ¿no? Es decir, para mantener ese linaje glorioso, debe realizar un viaje que lo lleve a sus propias entrañas, dentro de sí mismo, para saber quién es y lo que puede llegar a ser. Por eso el viaje de ida en busca del Padre es un viaje iniciático. Mire, escuche la belleza de este pasaje. Le dice Atenea a Telémaco: te exhorto a que tú consideres cómo podrás expulsar del palacio a los pretendientes. Fíjese toda la responsabilidad que le da, O sea, lo primero es esa responsabilidad. O sea, ¿cómo podrás? Dice: anda, escúchame ahora, y mis palabras atiende. Mañana, llamando a asamblea a los héroes aqueos, expón tu propuesta a todos, o sea, que se tienen que ir, y que sean testigos los dioses. Ordena a los pretendientes dispersarse cada uno a su casa, y a tu madre, si su corazón, y le pone la condicional ahí, si su corazón la incita a casarse. Fíjense cómo aquí le da el libre albedrío a Penélope, que vaya de vuelta al palacio de su padre muy poderoso. A ti te aconsejaré con prudencia, por si quieres oír, equipando una nave, la mejor, con 20 remeros. Ve a averiguar acerca de tu padre ausente hace mucho, por si algún mortal te dice algo, o por si oyes de Zeus el rumor, ese que más transmite noticia a los hombres. Y luego, cuando hayas cumplido y hecho esas cosas, entonces considerarás en tu mente y en tu alma de qué manera en tus salas a los pretendientes matarás, si con dolo o de frente. Y en nada ahí está el libre albedrío otra vez. ¿Sí? Le vuelvo a poner la condicional: si con dolo o de frente. En nada es preciso que portes modales pueriles, pues ya no eres tan niño. Cuida tú de ti mismo,
y mis palabras atiende. Así Telémaco, bueno, va a iniciar su viaje para ser portador de lo que son sus padres en esa identidad, fuerza, valentía, astucia, independencia. Además, tome usted en cuenta que el viaje de Telémaco fue muy inteligentemente planeado, obvio, por la Ojiglauca Atenea, que dice a Telémaco, posteriormente, ¿no? Después de lo que ya le leí, dice: primero vete hacia Pilos, y al noble Néstor pregunta, de ahí hacia Esparta, hacia Menelao de rubios cabellos. Y también le dice: si en ti ya está infundido el noble vigor de tu padre, él era bueno en cuestión de cumplir la palabra y las obras, entonces tu viaje ni en vano será imperfecto. Mas si no eres el hijo de aquel y Penélope, entonces no pienso que tú realices las cosas que anhelas, pues ciertamente son pocos los hijos iguales al padre. La mayoría son peores, y pocos mejores que el padre, más porque ni después serás un cobarde ni tonto, y absolutamente no te falta de Odiseo el ingenio, entonces hay esperanza de que realices estos trabajos, o sea, estas pruebas. Ay, mire, con esto, sin duda recordamos ese maravilloso poema de Kipling, escrito en inglés, obvio, que se titula If, o sea, un sí condicional, un poema que le escribe a su hijo, y que en todas las estrofas le va condicionando, ¿no? Si puedes hacer esto o aquello, si puedes pensar, si puedes lograr, y al final del poema dice algo así como: entonces serás un hombre, hijo mío. Es que es precioso el poema de Kipling, y sin duda está inspirado por el personaje de Telémaco. Bueno, entonces Telémaco se prepara para el viaje y pide víveres a la nodriza Euriclea, que bueno, hay que tomar en cuenta que Euriclea va a ser es un personaje imprescindible en el regreso de Odiseo, en la tercera parte, en la venganza, y más adelante llega Telémaco a Pilos y le dice a Atenea: Telémaco, ya no debes tener vergüenza ni pizca. Eso del ni pizca es encantador. Dice: por eso también navegaste en el Ponto, a fin de indagar de tu padre dónde lo ocultó la tierra y qué suerte ha encontrado. Y mira que navegar por el Ponto, atravesar ese mar terrible, es una prueba de valentía tremenda. Escuche cómo Atenea educa a Telémaco. Le dice: anda, hoy ve directo hacia Néstor que doma caballos, sepamos qué consejo él oculta en su pecho. Y en su respuesta ya vemos a un Telémaco mucho más juicioso. Le dice: mentor, ¿cómo pues lo saludo? Aún no soy un experto en discursos prudentes y es penoso que un hombre joven a uno más viejo interrogue. Le contestó a su vez la diosa Ojiglauca Atenea: Telémaco, unas cosas tú mismo idearás en tu mente, ahí le está dando ya toda la independencia, y otras también algún dios proveerá. Entonces, mire, Telémaco se engrandece y se dirige a donde está Néstor, y Telémaco con valentía, se va a presentar con valentía ante Néstor, que Néstor no duda ni tantito que Telémaco sea hijo de Odiseo, y este reconocimiento es muy importante para la identidad, la construcción de la identidad de Telémaco. Le dice a Néstor: por eso hasta tus rodillas hoy llego. Es que mire, esto lo vamos a encontrar en varias ocasiones, ¿no? Ahí lo encontramos en la Odisea. Hasta tus rodillas hoy llego. Es que es una manera maravillosa de decir humildemente, ¿no? Contéstame humildemente, te pregunto, ¿no? Por si es que tú quieres contarme la muerte funesta de aquel, o sea, de su padre Odiseo, si acaso la viste, es decir, a la muerte con tus propios ojos, o si de otro escuchaste el relato de otro errante. Bueno, además se dirige a Telémaco como hijo de Odiseo. Decíamos, es que ese reconocimiento de que sí es hijo de Odiseo, reiteramos, es importantísimo, porque Odiseo se está formando, ¿no? Está en gestación heroica, y esto hará que Telémaco sienta como que va recuperando el honor del padre, pero para sí mismo. Dice Néstor: el asombro me tiene al mirarte, sin duda tus palabras son semejantes, es decir, a las de Odiseo. Nadie diría que un hombre tan joven hablara de un modo tan digno. Pero Néstor le cuenta que Odiseo pues se quedó con Agamenón en Troya,
y le narra también la historia, de nuevo, otra vez se menciona a Orestes, Agamenón, a los Átridas, y la muerte de Agamenón, el asesinato por parte de Egisto, y más adelante le dice: yo pido y ordeno que hacia Menelao vayas, porque aquel hace poco llegó de otras tierras, de pueblos desde los cuales no esperaría en el alma volver. Y más adelante le dice: tú mismo ve a suplicarle para que hable verídicamente. Y de nuevo otra vez se va a mencionar a Orestes, hijo de Agamenón. Orestes, bueno, tuvo la valentía de vengar el asesinato de su padre, pudo recuperar su reino, la honra, la fama, la gloria, y vemos que Néstor siembra en Telémaco su experiencia, su mesura, la educación, la amabilidad, la confianza, la hospitalidad, que son algunos de los valores indispensables del heroísmo y de la nobleza griega. Y además Néstor le enseña, le muestra a Telémaco cómo realizar rituales sacrificiales a los dioses para que los dioses otorguen ventura y días propicios. Bueno, entonces Telémaco y sus compañeros, entre ellos el hijo de Néstor, llegan al palacio de Menelao y de su esposa Helena, que festejan una boda doble. Y mire, en esta parte Telémaco aprende todo, todito el código de la ley del hospedaje, que es importantísima en los griegos. Porque bajo esta ley está la protección a la miseria. O sea, quien cumple la ley del hospedaje jamás debe temer a la miseria. Y Telémaco se asombra de la riqueza del palacio de Menelao, y bueno, no es para menos, porque después de la edad oscura, de la caída de Micenas, del asesinato de Agamenón, pues Esparta se convierte en una polis militar poderosísima, riquísima, gracias al botín extraído de Troya. Y casi de inmediato Telémaco también, por Menelao y por Helena, es reconocido como hijo de Odiseo. Y después le dice Telémaco a Menelao: Atrida Menelao, alumno de Zeus, jefe de pueblos, vine por si algún rumor me pudieras contar de mi padre. Mi casa es tragada y lleno está mi hogar de hombres hostiles, los pretendientes de mi madre, que tienen soberbia e insolencia. Por eso hasta tus rodillas hoy llego. Y es el mismo discurso, que dijo ante Néstor: si es que tú quieres contarme la muerte funesta de aquel, si acaso la viste con tus propios ojos y de otro escuchaste el relato de otro errante. Se fija cómo Telémaco, reiteramos, enfatizamos, ya es otro. Ya no es un niño, ya no es un niño en cuerpo de joven, ¿no? Ya es un hombre lleno de confianza, porque estar frente a Menelao, mire que no es poca cosa. Porque por un lado, Néstor es un anciano, pero un anciano respetadísimo. Por eso es que Homero pone a estas dos figuras, ¿no? El anciano de Néstor, tremendamente respetado, y Menelao, el temido, el espartano, ¿no? Y esto no es poca cosa. Bueno, entonces, después de que hablaron de muertes y duelos, Helena, que ya sabemos cómo es, tal cual palabras de la hora dice acerca de Helena: virtió en el vino que estaban bebiendo una droga contra el llanto y la cólera que hace olvidar todos los males. Quien la tomare después de mezclarla en la cretera no logrará que en todo el día le caiga una sola lágrima en las mejillas. Y bueno, y así sin tristeza, ¿no? Sin hablar de duelos, porque obviamente murieron muchísimos en la guerra. Menelao y Helena le van a contar a Telémaco hazañas extraordinarias realizadas por su padre Odiseo, como por ejemplo, pues acerca del caballo de madera, imagínense. Y así Telémaco va construyendo, mediante Néstor y mediante Menelao y la propia Helena también, va construyendo en su psique la identidad de su padre. Después Menelao va a narrar su propio Nostos, es decir, su viaje de regreso, como una historia interpolada, inserta, e informa a Telémaco que Odiseo está atrapado en la isla de Calipso, según le contó Proteo. Qué maravilla esta figura de Proteo, el anciano del mar, o sea, la voz profética de los océanos, el murmullo oceánico, el susurro del oleaje. ¿Se fija? Es que leer la Odisea no es una fácil tarea, pero qué maravilla es, porque hay varios niveles narrativos
Y en el canto 4, Homero traslada al narrador a Ítaca, es decir, introduce paralelismos narrativos para contar que los pretendientes se han enterado que Telémaco fue a Pilos y los pretendientes entonces van a tratar de emboscarlo para matarlo. Y se mueven los planos temporales dentro de la obra y espaciales. Y si no ponemos atención podemos perdernos aquí en el Ponto de la Odisea. Y Penélope es enterada de que los pretendientes intentan matar a su hijo, pero recuerde que Penélope tampoco sabía que Telémaco se había embarcado a Pilos y a Esparta, y reprende a las esclavas por no haberle informado, y suplica a Penélope a la diosa Atenea: sálvame el hijo amado, y aparta a los perversos y ensoberbecidos pretendientes. Y mire qué belleza de imagen dolorosa que introduce la musa que canta en las palabras de Homero cuando dice: ¿y cuántas cosas piensa un león al verse cercado por multitud de hombres que forman a su alrededor insidioso círculo? Otras tantas revolvía Penélope en su mente cuando le sobrevino el dulce sueño. Y qué maravilla, porque después de que Atenea se va a aparecer en el sueño de Penélope, ¿no? Cuando Penélope cae en ese sueño, ahí dentro del sueño se le va a aparecer Atenea, pero figurada como si fuera Íftima, su hermana, y le dice: los dioses que viven felizmente no te permiten llorar ni angustiarte, pues tu hijo aún ha de volver, que nada erró contra las deidades. Y va el narrador girando el regreso de Telémaco, en la angustia de Penélope y la emboscada de los pretendientes, porque esto está como sucediendo al mismo tiempo. Es un mecanismo tremendo, ¿eh? Y termina la telemaquia con estas palabras: ya los pretendientes se habían embarcado y navegado por la líquida llanura, maquinando en su pecho una muerte cruel para Telémaco. Hay en el mar una isla pedregosa en medio de Ítaca y de la áspera Samos, dice Asteris, que no es extensa, pero tiene puertos de doble entrada excelentes para que fondeen los navíos. Allí los aqueos se pusieron en emboscada para aguardar a Telémaco. Y mire, con esto clarito está que Homero, el grandioso Homero, es el inventor del suspenso narrativo, el suspense, dijéramos. Es el maestro de la estructura, del mecanismo de la narración y de tantas otras técnicas literarias y de tantos tópicos, es decir, de temas y de tantos análisis y de la paideia y de tanta certeza sobre la condición humana. No por nada, Aristóteles considera a Homero el poeta supremo y maestro de la épica. Elogia especialmente su habilidad para estructurar la trama de la Ilíada y la Odisea con unidad, con verosimilitud y un uso magistral de la compasión y el temor. Es el padre de la ficción. Homero, el padre de la ficción. Es impresionante e indispensable vivir la experiencia de leer la Odisea de Homero y su inolvidable y noble telemaquia. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.